Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como fui presentada, el título de mi charla es Uso de insectos en alimentación de mascotas, de la ficción a la realidad. Vamos a comenzar con una breve introducción y les quiero contar de que yo creo que muchos de los asistentes de acá tienen mascota y saben cómo ha evolucionado esto de la tenencia de las mascotas en el mundo, en donde se ha visto un incremento realmente importante. Las mascotas que más tenemos en las casas, en los hogares, son principalmente perros, en segundo lugar gatos y en tercer lugar aves exóticas. En esta presentación me voy a referir principalmente a los dos primeros, que son los perros y los gatos. ¿Por qué se ha generado este cambio? Este cambio lo hemos generado nosotros, las personas, y se explica principalmente por el estrecho vínculo que tenemos con nuestras mascotas y que las proyecciones son la verdad que este vínculo se va a ir incrementando en la medida que pasen los años. Un poco la cadena, que es lo que explica este incremento en la tenencia, perdón, y también es una explosiva diversificación de los productos y también las ganancias que reporta la industria de alimentos para mascotas, es que las mascotas pasaron de ser mascotas a ser parte de la familia. Incluso hay varios estudios en donde los dueños de mascotas consideran a sus mascotas como hijos. ¿Esto qué es lo que genera? Genera de que nosotros, los dueños de mascotas, estemos cada vez más dispuestos a invertir en nuestras mascotas, porque como ya les dije, no son mascotas, sino que son parte de nuestra familia. Y las principales fuentes de inversión es, número uno, el alimento, juguetes y accesorios como ropa. Ahí tenemos un pet lover vestido de la misma forma que está vestido su dueño. Y también tenemos disponibilidad de dinero para gastar en la salud de nuestras mascotas. Aquí les quise mostrar una radiografía de Chile, que es mi país, en donde a través de una encuesta CADEM se les preguntó a los dueños de mascota, primero, una pregunta básica es si tenían o no mascota. Y en Chile, el 73% de las personas encuestadas dijo que sí tenía mascota, que principalmente tenía perros, siguiendo la tendencia mundial. La relación entre perros y gatos es alrededor de 3-1, y hubo algunas frases que dijeron los dueños de mascotas que llamó mucho la atención. Por ejemplo, un 96% de las personas consultadas dijo que sus mascotas eran miembros de la familia. Un 57% dijo que vivían sus mascotas dentro de la casa. Un 63% duerme con sus mascotas. Un 85% tiene juguetes. Ahí viene lo que yo les conté de que eran considerados como niños, como hijos. Y un 79% indicó que estaba preocupado de una buena alimentación, considerándose como una buena alimentación la entrega a las mascotas de alimentos de los estratos premium y super premium. Por lo tanto, se clasificó a Chile como un país de pet lovers. Ahora vamos a revisar algunas tendencias en la nutrición de las mascotas. Primero, las mascotas se alimentaban con los restos de la casa hace muchos años. Luego vino una revolución con la dieta peletizada. Yo creo que la mayoría de los asistentes que estamos acá le damos pellet a nuestras mascotas. Y ahora ha venido toda una revolución con el uso de dietas crudas, como las dietas BARF, que yo creo que muchos de ustedes la han escuchado. También con una explosión gigantesca de muchos tipos de snacks, golosinas y premios que nos oferta la industria. Por otro lado, también está toda esta moda de las dietas holísticas, las dietas instintivas, dietas que utilizan muchos alimentos de grado humano, y también está una mega tendencia en el uso de productos naturales, funcionales y la utilización de diversas tecnologías para mejorar la nutrición de las mascotas. ¿Por qué usar insectos? Una muy buena pregunta. Esto queda un poco fuera de contexto con lo que les estaba hablando antes, que les estaba hablando justamente de que estamos utilizando alimentos naturales, alimentos funcionales, alimentos de grado humano.
Y de repente nos aparece esta opción, los insectos. ¿Por qué? Les quise poner esta película como introducción, que es Wall-E. Yo no sé si ustedes la han visto, yo la he visto como 50 veces porque es una de las películas preferidas de mi hijo chico. Y en Wall-E se muestra un mundo totalmente devastado, un mundo sin recursos naturales. Los humanos no vivíamos en el mundo de Wall-E, sino que nos tenían viviendo como una nave espacial. Y esto es lo que podría pasar en un futuro apocalíptico si no cuidamos nuestro medio ambiente. Y es esta una de las razones, la sobreexplotación del medio ambiente, la que ha llevado a la posibilidad de utilizar los insectos no solo en la dieta de mascotas, sino que también en la dieta de humanos y en la dieta de animales productivos. ¿Qué experiencias se han tenido? Experiencias excelentes en el uso de insectos en la nutrición y alimentación de animales de granja. Se ha probado con muy buenos resultados en gallinas ponedoras, en pollos broiler, en acuicultura sobre todo, en cerdos, etc. ¿Qué pasa con nosotros, los humanos? En algunas culturas, como por ejemplo algunos países de África, de Asia y de América Central, la entomofagia es común, incluso los insectos se usan en la medicina. Sin embargo, en algunos países, principalmente occidentales, nosotros tenemos un rechazo absoluto por los insectos. En mascotas exóticas es muy generalizado el uso de insectos en hurones, en tortugas, en aves, principalmente insectos vivos e insectos deshidratados. En perros, lo vamos a ver más adelante, y en gatos recibió ahí un signo de interrogación porque también lo vamos a ver más adelante y es parte de la charla. Los insectos, aunque a muchos de ustedes les provoque rechazo, en muchas partes del mundo son considerados incluso alimentos gourmet y alimentos muy apetecidos como esos ricos gusanitos ahí puestos a la parrilla. ¿Cuál es la otra razón en mascotas para usar insectos? Es principalmente la conducta alimentaria de las mascotas. Por una parte, el gato es un carnívoro estricto y el perro es considerado un carnívoro facultativo y en otros estudios se considera un omnívoro. ¿Y cuál es el factor en común que tienen estos animales? Es que tienen muchas necesidades de proteína animal de alta calidad y estas necesidades las cubren solamente los alimentos de origen animal. ¿Qué es lo que está pasando? Los alimentos para mascotas, sobre todo los de los estratos premium y super premium, están utilizando grandes cantidades de alimentos de origen animal que tienen efectos devastadores en el medio ambiente, tales como los alimentos de origen animal y también los de origen vegetal, también están produciendo efectos devastadores en el medio ambiente. Entonces acá tenemos un estudio del año 2020 muy interesante en donde se ve que las categorías, sobre todo las premium, tienen una mayor emisión de gases con efecto invernadero, tienen un alto uso de tierra para fines agrícolas y también tienen una importante huella del agua. Aquí tenemos un cuadro comparativo bastante interesante con el impacto ambiental, por ejemplo, para el uso de tierra. Acá tenemos el uso de tierra por parte de los bovinos, que sabemos que es una de las especies que requiere más uso de tierra para su crianza. Una de las más bajas, las gallinas ponedoras, y los insectos se ubicarían acá, bastante más bajo. Algo muy similar pasa con las emisiones de gases con efecto invernadero, en donde se ha descrito que las emisiones en las mini granjas donde se crían los insectos de forma industrializada son bajísimas, y algo similar también pasa con la huella del agua. Acá tenemos otro concepto importante que explica el uso de insectos en alimentación de mascota, que es el concepto de la premiumtización. Para los que no lo habían escuchado, tiene relación con lo que yo les estaba contando, que los dueños de mascota, mientras más ingresos tenemos, queremos tener mejor a nuestros hijos, tener mejor a nuestra gente y tener mejor a nuestras mascotas.
Por lo tanto, vamos a invertir en alimentos de buena calidad. Los alimentos de mejor calidad son los de los estratos premium y super premium. ¿Qué está pasando con esto? Estas categorías de alimentos, como los naturales, los holísticos, etcétera, están compitiendo con los alimentos que estamos acostumbrados a consumir los seres humanos. Están consumiendo alimentos grado alimenticio humano. Por eso ahí que aparecen unos humanos con cara de perro y con unos platos, uno es como una carbonada y otro una cazuela, que es el típico plato chileno, en donde lo están comiendo los perros, porque estamos usando los mismos ingredientes. Otra razón importante para el uso de insectos en nutrición animal son sus características nutritivas. ¿Qué opciones tenemos en nutrición de mascota? Tenemos los alimentos más económicos que utilizan proteínas de origen vegetal y tenemos los alimentos de un estrato de mayor costo que utilizan proteínas de origen animal. Las proteínas de origen vegetal, en cuanto a calidad aminoácidica, no se pueden comparar con las proteínas de origen animal, sin embargo, los insectos sí pueden. El rango de concentración de proteína total que podemos encontrar en los insectos se mueve entre un 40 y un 69%, es mucha proteína. Los insectos también tienen un excelente aporte de lípidos y varios tipos de los insectos utilizados en dietas para mascotas. El perfil de ácidos grasos tiene características principalmente insaturados. También tienen un muy buen aporte de fibra y también tienen un excelente aporte de calcio. Entonces, hemos revisado razones ambientales y razones nutricionales. Formas de cría de los insectos, y esto también les va a hacer mucha razón con los que les comenté de la forma de las razones ambientales de por qué adicionar insectos en la dieta de las mascotas. Los insectos se crean en mini granjas, que son granjas, pero estas granjas mantienen los sistemas productivos de forma vertical, tal como se ve en la imagen, en donde cada una de estas cajitas hay miles de millones de larvas de insectos que son alimentadas. Acá tenemos otro atributo súper importante, porque las larvas de insectos se alimentan con residuos, principalmente de origen vegetal. Pueden ser residuos domiciliarios, también pueden ser residuos marinos y residuos de origen animal. Entonces también estamos ayudando a la economía circular. Otra cosa importante es que los sustratos que se utilizan para criar los insectos muchas veces son materiales de desecho, como vemos ahí, los restos de cajas de huevo, y obviamente lo que les mencioné de la utilización de desechos para alimentar a las larvas. Acá tenemos un sistema de crianza experimental, es un sistema que nosotros hemos implementado en la Universidad de Chile. Esto lo implementó un tesista de posgrado. Este es un sistema, por ejemplo, de crianza de tenebrios. Este insecto que ustedes ven acá es el Tenebrio molitor, que pone una larva, esta larva de acá, y esta larva se alimenta principalmente de harina, pero tiene una particularidad muy sorprendente, que también se puede alimentar de plástico. Y aquí también nos viene a la cabeza algo muy importante que está pasando en el mundo, en que además de la devastación que estamos generando los humanos, los animales, las plantaciones, las industrias, etcétera, estamos contaminándolos. Y uno de los principales contaminantes justamente es el plástico. Yo creo que todos han oído hablar de estas islas de plástico que se están formando en los océanos. El problema que se derivó de esto, que es un problema mayor que todos los grandes residuos, los macroplásticos como se le llaman. Este problema mayor es el microplástico, que es un plástico que no vemos, es un plástico que lo están comiendo los animales, todos los peces, la vida acuática, y por lo tanto nosotros también los humanos.
Y este insecto, el Tenebrio molitor, es capaz también de alimentarse de plástico. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que la crianza de insectos tiene ciclos muy cortos reproductivos, tiene ciclos de engorda bastante cortos. Por ejemplo, una larva soldado negra adulta puede poner entre 500 y 900 huevos. Estos huevos en aproximadamente 4 días se transforman en larvas y ojo ahí, por eso les puse ahí un recuadro rojo, porque las larvas son las que se alimentan de los residuos orgánicos y aquí es donde se produce la engorda, así como en pollo broiler se produce la engorda del pollo broiler, en bovinos de carne la engorda del bovino, aquí se produce la engorda de la larva. Esta engorda puede tardar entre 15 y 30 días, luego las larvas se cosechan y se transforman en los productos que les voy a comentar a continuación. ¿Cómo continúa este ciclo productivo? La larva pasa a prepupa, la prepupa a pupa, el adulto, y luego el adulto se reproduce y volvemos al ciclo productivo. ¿Cuánto es el potencial productivo de los insectos? 1 kilo de huevos se convierte en larva. Las larvas pueden consumir 25 toneladas de residuos orgánicos, residuos domiciliarios, por ejemplo, producidos por 1000 familias en una semana, y se convierten en 5 toneladas de larvas, que a su vez se convierten en 1700 kilos de harina de larva y 15 toneladas, de fertilizante orgánico. Bueno, en este sentido, les quería mostrar un proyecto, el proyecto que se adjudicó un estudiante de posgrado que está trabajando con nosotros, Emerson Durán, que ahí lo pueden ver en la foto. El proyecto se llama FIA de Jóvenes Innovadores, y la propuesta de Emerson que está desarrollando en la Universidad de Chile es justamente generar un sistema de producción de proteína de insecto, pero alimentado no solo con plástico, no solo con harina, con sus productos de la industria molinera, sino que también con otros subproductos que se producen en altas cantidades en Chile, como es el orujo de uva, porque nosotros somos un país productor de vino, y también la pomasa de tomate. ¿Cuál es la gracia de esto? Estos subproductos se eliminan, pero tienen una cantidad impresionante de compuestos bioactivos que el propósito de este proyecto sería que estos compuestos bioactivos se pudieran conservar en las mismas larvas y generar una harina funcional. ¿Para qué? Justamente para todo lo que hemos conversado durante estos minutos, es generar sistemas productivos circulares. Es decir, a partir de la materia prima, por ejemplo, uvas, se genera vino, consumimos el vino, se generan desechos como el orujo de uva, nosotros tomamos estos desechos, los reciclamos junto con otros desechos de la industria molenera, por ejemplo, y otros desechos como el plástico, y lo transformamos en proteína animal altamente nutritiva, con la que podemos ir a alimentar otros animales que a su vez nos vamos a alimentar nosotros los humanos. En cuanto al procesamiento, el procesamiento es simple. Las larvas pasan por un proceso de esterilización, clasificación, luego viene un proceso de secado, de molienda, y lo que podemos generar son principalmente 3 productos alimenticios. Aceite, aquí yo les tengo una muestra para que ustedes vean que esto, dependiendo de la especie de insecto, vamos a obtener un aceite con características de menor viscosidad o un aceite tipo grasa, porque este es un aceite de larva de mosca soldado negra, como una Nutella. No sabe como una Nutella, pero tiene un aspecto similar a una Nutella.
¿Por qué tiene este aspecto? Porque es alto en un ácido graso específico, que es el ácido graso láurico, que es un ácido graso saturado, pero que tiene un potencial antimicrobiano espectacular, y también varias investigaciones van por ese lado. También se pueden generar a partir de las larvas la harina. Tenemos dos tipos de harina completa y la harina desgrasada. Para el caso de las larvas de mosca soldado negra, ¿por qué hablo tanto de estas moscas? Es porque son las harinas más producidas a nivel mundial. Las harinas completas pueden tener entre un 40 y un 44% de proteína, mientras que las harinas desgrasadas pueden tener incluso hasta un 60% de proteína. Y también a partir de las larvas podemos obtener larvas vivas, utilizadas principalmente en la alimentación de mascotas exóticas. ¿Por qué larvas vivas en las mascotas exóticas? Porque las mascotas exóticas tienen este comportamiento de caza, y también, por otro lado, porque este comportamiento de caza nos ayuda a que las mascotas exóticas tengan menos problemas de bienestar animal, porque están entretenidas, es decir, sirve como nutrición y también como objetos de enriquecimiento ambiental. Y también reduce muchas veces el sobrepeso, este comportamiento que tengan que cazar el alimento. Y también se utilizan las larvas como larvas deshidratadas. Ahora, en materia de nutrición de mascotas y alimentación de mascotas, ¿cuáles son los 3 tipos de insectos más utilizados en el mundo? Grillos adultos, gusanos de la harina, que es el Tenebrio molitor, y las larvas de mosca soldado negra. Ahora la pregunta es, ¿por qué usamos larvas o usamos grillos adultos? Es porque la verdad es que se usa el estado del insecto en donde se encuentra el mayor aporte nutricional. Para el caso de los grillos, este es el estadio adulto, y para el caso del gusano de la harina y de la mosca soldado negro es el estadio larvario. Y ahí ustedes en la diapositiva pueden observar el aspecto de estos insectos. Aquí les quise poner un resumen. El título de esta charla es De la ficción a la realidad, porque justamente hace mucho tiempo, si nos hubiesen contado esto, nosotros hubiésemos dicho imposible, sobre todo con todo lo que les conté de las preocupaciones que tenemos los dueños de mascota por nuestras mascotas, pero la verdad es que ahora no es una ficción, sino que es una realidad. Esto se está usando, y se está usando con muy buenos resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla en donde yo les quise mostrar algunas de las industrias. Ustedes pueden ver que hay industrias bastante importantes, como el caso de Nestlé Purina, que en Suiza ya está desarrollando un alimento basado en insectos. Y aquí podemos ver los tipos de productos que se están desarrollando. Tenemos el pellet, el típico pellet que todos conocemos. También tenemos las golosinas o snack. Tenemos golosinas secas en base a insectos y golosinas húmedas en base a insectos. Y también, como les mencioné, larvas deshidratadas y larvas vivas, principalmente pensado eso en la alimentación de mascota exótica. Si ustedes se fijan, los principales países productores de este tipo de alimentos para mascotas son países desarrollados, son países europeos, también en Norteamérica, y quise destacar algunos países en vía de desarrollo, como por ejemplo en nuestro caso, en Chile. En Chile tenemos una industria importante que produce aceite y produce harina de larvas de mosca soldado, y tenemos también una industria que está produciendo alimentos para mascotas en base a larvas de mosca harina soldado. Lo interesante de esto es que Circular Pet, que es esta industria que yo les estoy contando, reemplazó el 100% de los ingredientes de origen animal por ingredientes basados en insectos en sus alimentos, con muy buena aceptación en perros. Algunos alimentos que podemos ver que se ofrecen por distintos canales de internet, por ejemplo. Tenemos formatos de pellet,
ven que estos pellets tienen forma de mosca. Otra cosa importante es que generalmente estos alimentos están categorizados dentro de las categorías premium y super premium, no utilizan colorantes artificiales, utilizan antioxidantes naturales y hay un atributo, que es un atributo tecnológico, que aporta la harina de insectos, que su color es oscuro, por lo tanto, entrega un pellet de color oscuro sin la necesidad de utilizar colorantes. Tenemos muchos productos en donde se combinan insumos en base a insectos con ingredientes funcionales o ingredientes naturales, como es el caso de este alimento. Y aquí tenemos los típicos pellets que conocemos todos nosotros, pero con la diferencia es que la proteína animal es de insecto y aquí, si ustedes se fijan, tiene el distintivo en su etiqueta de hipoalergénico. Este es un plus que también tienen los alimentos en base a proteína de insecto porque es una proteína desconocida para el sistema inmunológico. Yo creo que, como muchos de ustedes saben, los problemas de alergia alimentaria se dan principalmente con proteínas derivadas del pollo o de bovino. Aquí tenemos otros, aquí tenemos unos premios tipo snack, que además tienen otros ingredientes como calabaza o como zapallo, que es un ingrediente bastante utilizado en alimentos premium. Y ven aquí que se ve el gusanito. Este es en base a el gusano de la harina o el Tenebrio molitor. Aquí tenemos otros que son elaborados en base a grillos. Y aquí tenemos este que también es elaborado en base a grillo con otros ingredientes naturales como es banana y unos frutos secos. En cuanto a los snacks, tenemos una variedad gigantesca. Tenemos barritas proteicas para perros en base a insectos. Esta es una industria bastante importante de la Unión Europea. También tenemos este tipo de presentación en donde podemos encontrar patés y soufflés. Son alimentos húmedos que son bastante apetecidos por perros y gatos y que además aportan humedad a la dieta, que es un problema el tema del consumo de agua en gatos, por ejemplo. Tenemos barrita tipo stick. Aquí tienen otro distintivo, libre de grano. Eso es tendencia actualmente y se utiliza bastante en los alimentos del tipo super premium. Y tenemos este alimento que es un tipo paté, que es de características húmedas, en base a insectos. Este es el producto que existe en Chile. Es un pellet. Actualmente hay solo para perros. Ese es lo que se ha diseñado. Y algo interesante es que este alimento se basa, su principal principio es la sustentabilidad. Entonces el envase es biodegradable y el envase se reutiliza y con el envase se alimentan a las mismas larvas. También tienen este otro tipo de envase que es reciclable, retornable, perdón. Y ahora ya entramos en qué se ha hecho en mascota con alimentación en base a insectos. La verdad es que en la industria hay mucho y en temas científicos hay bastante poco. Investigación científica hay bastante poco. Hasta la fecha hay en total 3 estudios que han estudiado, ya sea in vitro o in vivo, el efecto del uso de insectos en la nutrición y en la alimentación de perros y gatos. Me voy a centrar en esta última parte de la charla solamente en perros y gatos. Estos estudios, ¿cuándo empezaron? Empezaron hace bastante poco, el año 2014, en donde se hace el primer estudio in vitro para determinar digestibilidad de distintos tipos de insectos en condiciones in vitro simuladas gastrointestinales de perros. Después vino otro estudio de los mismos autores el año 2016 y luego ya a partir del año 2018 comienzan los estudios in vivo hasta el presente. Los estudios in vitro son 2 y lo que estudiaron principalmente es la digestibilidad de los aminoácidos y también estudiaron la
capacidades de fermentación de algunos compuestos que tienen los insectos, que no los tienen los alimentos de origen animal, que es como por ejemplo la quitina y algunas otras fuentes de fibra. Luego vienen 11 estudios realizados in vivo, y aquí viene algo también muy interesante, que de estos 11 estudios, 10 estudios se han realizado en perros y solo uno se ha realizado en gatos. Por lo tanto, en gatos hay mucho que hacer. En realidad, en mascotas hay mucho que hacer en este tema, pero en gatos es el principal foco de la investigación. ¿Qué es lo que se ha estudiado? Se ha estudiado el contenido nutricional y la digestibilidad de las distintas fracciones nutritivas de los insectos. ¿Cuáles son las distintas fracciones? Principalmente las proteínas, sus aminoácidos y los lípidos. También se ha estudiado el efecto del uso de alimentos en base a insectos sobre la alergia alimentaria, con buenos resultados. Se ha estudiado a distintos tipos de insectos como atrayentes olfatorios para poder incluirlos en algunas dietas y que estas dietas tengan una alta aceptabilidad y preferencia por parte de las mascotas. Y también se ha estudiado los efectos de los alimentos que incluyen insectos sobre la microbiota de los perros, la salud y la consistencia de las heces, con muy buenos resultados también. A continuación voy a ahondar en algunos de los principales estudios. ¿Por qué les puse un perro Beagle ahí? Porque la mayoría de estos estudios ha utilizado perros Beagle. El estudio que analizó los atrayentes olfatorios, yo les puse la cita acá de los estudios, cada uno de estos, ustedes son libres de buscarlo. Quiso comparar distintos tipos de insectos como atrayentes olfatorios para poder utilizarlos como ingredientes que llamaran la atención en perros y gatos. Este estudio fue en perros, pero el propósito que ellos tenían era para eso. ¿Y qué obtuvieron como principales resultados? Todo esto lo compararon con el principal atrayente olfatorio y saborizante utilizado en pet food, que es solo el hidrolizado de pollo. ¿Qué es lo que obtuvieron? Es que definitivamente el hidrolizado de pollo queda en la cima, es el mejor atrayente, el mejor saborizante, pero tuvieron muy buenos resultados con el gusano de la harina, convertido en harina, y las hembras prefirieron la harina de la cucaracha de Turquestán y los machos prefirieron el olor y se sintieron bastante atraídos por el gusano de la harina. En cuanto a los estudios de digestibilidad fecal, como son varios, quise hacer un resumen de estos estudios en donde se describe que la digestibilidad de la harina de moscas de larva soldado negra varía entre un 77 y un 87%, de la harina de gusanos de la harina entre un 80 y un 93%, esto es para perros, y del grillo doméstico varía entre un 82 y un 91%. Es bastante similar a la digestibilidad que tiene la carne de pollo, que va entre un 85 y un 95%. También se asemeja a las harinas de origen animal, por ejemplo, una harina de carne, que va entre un 83 y un 93%. Y la harina de larva doméstica desgrasada tiene alrededor de un 93%. O sea, tiene una digestibilidad muy buena, por eso se considera un ingrediente de origen animal y no un ingrediente de origen vegetal, cuando se compara en términos nutricionales. Y esto es bastante importante porque ustedes se preguntarán, pero ¿cuánto insecto se agrega a estas dietas? Hay snacks que son los snacks líquidos, hay incluso algunos que son agua y proteína en base a insecto, y los rangos de inclusión están entre un 2,5 y un 57%. Aquí tenemos el estudio de los perros con dermatitis atópica. En este estudio participaron 20 perros con dermatitis atópica y empezaron a consumir un alimento en base a insecto como única proteína de origen animal. 12 de estos perros mejoraron. 8 de la totalidad de los perros, de los 20 perros, se observó una disminución del prurito.
6 de los 20 perros mostraron una mejora del pelaje y la mayoría de los perros mostró una muy buena aceptación por el alimento, indicando que este alimento tenía una muy buena palatabilidad. El único estudio que hay en gatos, que fue realizado en el año 2018, aquí se evaluaron dos dietas, una dieta que contenía un 22% de harina de larvas de mosca soldado y una dieta B que contenía un 35% de este insumo. Aquí los resultados fueron más o menos, no les fue tan bien como les ha ido con los perros. 3 de los 10 gatos que participaron en este estudio rechazaron la dieta B con la mayor incorporación de la harina de insecto. 1 de los 10 gatos rechazó la dieta completamente y vomitó, y 2 de los 10 gatos tuvieron un bajo consumo de la dieta B. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de este estudio? Es que hay que hacer mucha más investigación en el tema de los gatos para definir cuánto sería el porcentaje de inclusión, y en el caso de los gatos, como se trata de un carnívoro estricto, hay que tener bastante ojo con la incorporación de este tipo de ingredientes porque tiene una moderada digestibilidad los aminoácidos. En esta línea, nosotros en la Universidad de Chile, en el Laboratorio de Nutrición Animal y Encapsulación, hemos trabajado en tecnologías que nos ayuden a cambiar el aspecto y también las claves volátiles que emiten las harinas de insecto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con larvas de mosca doméstica, que las moscas domésticas no las quiere nadie, son una plaga desagradable, una plaga muy molesta en los sistemas productivos. Nosotros nos conseguimos estas larvas en un sistema productivo de gallinas ponedoras, las transformamos a harina por un simple proceso de secado y molienda. Esta es la apariencia de la harina, es café, tiene una granulometría bastante gruesa, eso se puede regular con otros tratamientos, pero tiene una emisión de volátiles bastante potente, bastante importante, que generalmente causa rechazo en las personas que huelen esto. Esto no sucede con los animales productivos, no sucede tampoco con los perros, pero sí sucede con los humanos y con los gatos. ¿Qué es lo que hicimos entonces? A través de tecnología de encapsulación, nosotros transformamos esta harina en este producto que, si ustedes lo observan, se asemeja mucho más a una harina de origen vegetal, pero con las características de calidad de una proteína de origen animal. Entonces, con tecnologías innovadoras, logramos cambiar el aspecto y también, una de las cosas más importantes, logramos cambiar las claves volátiles de este producto. Estas son las claves volátiles emitidas por la harina de insectos sin encapsular. Ahí les puse la publicación por si les interesa buscarla. Y estas son las claves volátiles de la harina encapsulada. La encapsulamos en formato de micropartícula y por atomización, que es una tecnología que se utiliza actualmente en la industria de alimentos para humanos y también para animales. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el estudio del efecto del uso de harinas de insectos en alimentación de mascota en cuanto a los cambios que se podrían producir en la microbiota. Entonces aquí ustedes pueden ver una dieta para perros, este también fue en perro, una dieta para perros con 0% de harina de grillo, 8%, 16%, hasta 24% de harina de grillo, y aquí lo que se observó fueron los cambios que se iban produciendo en la microbiota, y la principal conclusión de este trabajo es que no se generan cambios importantes y la inclusión de este tipo de ingredientes alimentarios es saludable para los perros. Finalmente, en este estudio se evaluó la incorporación de harina de mosca soldado negra
En la dieta de perros Beagle, 0%, 1% y 2%, y se evaluó su efecto en la salud. No tuvo efectos negativos en la salud, que es lo que se pudo observar en los biomarcadores séricos, un aumento de la albúmina y un aumento del calcio. Y en otros biomarcadores se observó un aumento de la glutatón peroxidasa y la superóxido dismutasa, porque una de las características súper importantes de estas harinas es que tienen una capacidad antioxidante impresionante. O sea, tienen una capacidad antioxidante que puede ser comparada con ingredientes reconocidos por su capacidad antioxidante, como algunas frutas, algunos berries, incluso el propóleo. Algunas consideraciones importantes para el uso de insectos en la alimentación de mascota es que sus aminoácidos limitantes son la metionina y la cisteína, que son aminoácidos esenciales y son aminoácidos azufrados. Es que en gatos la proteína de insecto tiene una digestibilidad moderada entre un 73 y un 77%, eso hay que tenerlo en consideración. Los efectos en la salud, todos los estudios indican de que estos alimentos son bastante apetecidos por los perros y también no tienen efectos como dañinos para la salud, y las heces son heces secas y heces bien formadas. Hay que tener ojo y revisar el contenido de manganeso, porque generalmente el contenido de manganeso en estas materias primas es alto, y esto es como una propiedad de los ingredientes en base a insectos, es que pueden tener propiedades antimicrobianas, lo que les conversé del ácido láurico, pero también porque tienen una gran cantidad de péptidos antimicrobianos. Y por otra parte, las características antioxidantes. Y esto está actualmente siendo materia de investigación. Finalmente, lo que muchos nos preguntamos es, ¿yo estaría dispuesto a darle este tipo de alimento a mi mascota? Bueno, hay un único trabajo que fue publicado ahora, el año 2021, en donde esta pregunta se la hacen a los dueños de mascota, porque hay muchos trabajos, estos son trabajos del tipo encuesta, que le hacen esta pregunta a los humanos. O sea, ¿usted estaría dispuesto a consumir insectos? Pero este es el único trabajo que evaluó la respuesta en dueños de mascota. Esta es una de las fotos que se incluye en el trabajo, en donde a las personas se le preguntan, mire, este es un snack en base a harina de insecto. ¿Usted estaría dispuesto a darle este snack sabiendo que está elaborado en base a insectos a su mascota? La mayoría de las personas dijo que sí estaría dispuesto, pero ellos no vieron los insectos. Nosotros nos comunicamos con el autor correspondiente de este paper, que fue extremadamente amable, nos compartió su encuesta y nos dijo, oigan, si ustedes quieren ocupar la misma encuesta y aplicarlo en otro país, perfecto, usen la encuesta, nosotros vamos a estar felices de ayudar y saber los resultados de su país. Bueno, ¿qué nos dijeron a nosotros? Nosotros estamos realizando esa investigación y nosotros quisimos hacer un cambio en esa investigación y quisimos poner la foto de estos insectos para ver si poner la foto de estos insectos iba a tener un impacto en la respuesta de los dueños de mascotas. Todavía no tenemos analizada esa encuesta, pero hemos tenido una gran cantidad de respuestas. Algunos resultados de este trabajo de investigación es que cuando se preguntó, se midió la voluntad de los dueños de mascota para incorporar insectos en la alimentación, alrededor de un 50% dijo que estaba dispuesto en dar estos snacks con un 20% de harina de insecto. Un 50% también dijo que estaba dispuesto a dar alimento seco para perros con un 20% de harina de insecto. Y miren cómo baja acá, cuando se les pregunta si están dispuestos a dar un pocillo de insecto entero, sin procesar. Baja a un 29%.
En términos generales se concluye de que la gente sí está dispuesta a dar alimentos en base a insectos, pero también es importante indicar de que la gente está más preparada para utilizar de forma indirecta los insectos y no de forma directa los insectos en la alimentación de sus mascotas, como también a su alimentación, porque en esta encuesta también les preguntaron acerca de su alimentación, si ellos estaban dispuestos a esto. Finalmente, la legislación. Aquí hay países que sí lo aceptan, hay países que no lo aceptan, hay países que lo están revisando, hay países que lo rechazan totalmente. Aquí les quise poner algunos de los países en que sí está permitida la producción y comercialización de alimentos en base a insectos. Y aquí les voy a hablar de Chile, que es mi país. Esto se rige por el Servicio Agrícola Ganadero y el Servicio Agrícola Ganadero indica que sí está permitido el uso en la alimentación tanto de animales productivos como de mascotas, los insectos, sus partes y sus harinas. Esto a modo de conclusión. Por una parte tenemos todos los beneficios de los insectos que yo ya se los mostré. Por otra parte tenemos experiencias bastante positivas en el uso de insectos tanto en alimentación de mascotas como en alimentación de animales productivos. Sin embargo, tenemos todo este precipicio de dudas y preguntas que aún hay que estudiar, hay que investigar. La investigación en este tema es algo que a mí me apasiona de sobremanera. Yo hace poco tiempo empecé a meterme en este tema y las principales interrogantes son la seguridad de los insectos para la alimentación de los animales, la seguridad de los productos que se están utilizando para alimentar estos insectos, todos los temas legislativos, hay una nebulosa legislativa en este tema, y los temas de seguridad en cuanto a alergenos, contaminantes, dioxina y otras cosas. Bueno, eso les quería contar y muchas gracias por escucharme.